amigos de Prisma, muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes. Estamos súper contentos en esta oportunidad con nuestro amigo Ray Rock. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Nosotros felices. ¿Cómo estás tú? Muy bien, ya preparado, ya listo para empezar el show de esta noche y pues bien agradecido ahora sí que con todo Oregon por la oportunidad que me dan, ¿no? De poder cantar y agradecido también con Dios porque es muy padre, ¿no? Hacer lo que me gusta siempre y sobre todo el apoyo. Es muy padre, muy importante. Háblanos un poquito del concierto de esta noche, Ray. ¿De qué se trata? El concierto de esta noche pues se trata de traerles a ustedes es una recopilación de temas que muy buenos, de hecho también un tema que traemos por ahí del señor Emanuel, muy padre, muy al estilo de Gérmenes, ¿no? Y espero que les guste, es el último concierto del año, así que estamos muy emocionados por presentarnos, ya estamos ya a 5 minutos de empezar y pues muy contentos y también agradecidos de que ustedes estén aquí. No, gracias a ti por la oportunidad y estamos contentos de que estás cantando con el grupo Gérmenes, que llevas bastantes años con ellos. Así es, yo creo que la segunda vez que regresé a Oregon después de estar en la Ciudad de México actuando, regresé con la idea de comenzar un grupo de rock en español porque en realidad yo creo que vi la necesidad, ¿no? Porque salía y no veía en realidad este género aquí y había mucha gente que yo conocía que le gustaba y como yo he cantado siempre, pues dije, bueno, yo creo que es importante, ¿no? Traerles también a la comunidad un ritmo diferente, lo que es el rock y que es algo también muy importante para la gente latina y sobre todo mexicanos. Desde luego, amigos, pues va a tener grandes sorpresas esta noche, estamos súper felices, así que te deseamos el mejor de los éxitos, por supuesto, porque estamos tristes porque pronto ya te nos vas a Miami. Así es, me voy ya, yo creo en 2 semanas me regreso, me voy con ya un disco en el brazo, a ver cómo nos va y espero que a todos les guste y que nos puedan apoyar también porque es importante, ¿no? Nos ha costado mucho, la verdad, pero le hemos puesto muchas ganas y yo sé que les va a gustar. En este proyecto como solista te deseamos el mejor de los éxitos, estamos seguros que lo vas a tener, pero por favor te pedimos que regreses antes de irte a saludarnos con tu proyecto, con el nuevo disco para que todos tus fans lo puedan ver. Claro que sí, vamos a estar haciendo yo creo una presentación de despedida y yo creo que ahí vamos a darles una probadita de lo que es el disco, ¿ok? Muchas gracias, Roy, y pues si quieres, mándanos un saludo a nuestros amigos de Prisma. Claro que sí, a Prisma que siempre me ha apoyado, muchísimas gracias por el apoyo, a la gente que nos ven, por favor síganlos, gente muy, muy, muy linda que en realidad siempre me han dado el corazón, así que muchísimas gracias, de verdad que se los agradezco bastante. Gracias. Charo Reyes reportó para ustedes.